¿Cómo está? Muy buenas noches, qué gusto saludarle en este domingo en el que seguramente se encuentra en casa y siguiendo las recomendaciones en materia de salud para seguir evitando el contagio de coronavirus. Hay un anuncio muy importante que queremos compartirle, no sin antes ser precisos en algunos temas que consideramos relevantes y por eso el motivo de esta transmisión especial. Se dio el esperado anuncio del regreso a la nueva normalidad en Chiapas. Le repito, se dio el anuncio del regreso a la nueva normalidad en Chiapas. Sin embargo, hay algunos datos, algunos detalles que usted no puede pasar desapercibido. Se trata de un regreso a la nueva normalidad. Sin embargo, tomando en cuenta algunas disposiciones oficiales en materia de salud. Esto lo declaró hoy justamente el secretario de Salud. Habla de este regreso a la nueva normalidad, sin embargo, estableciendo algunos protocolos que negocios, incluidos los no esenciales, deben tomar muy en cuenta. Sin embargo, y antes de precisar cómo debería darse o debe darse de manera oficial este regreso a la nueva normalidad, cuáles son las disposiciones que los comercios, que nosotros los ciudadanos debemos de tomar en cuenta, quiero contarle un poco sobre el panorama actual en Chiapas, porque se siguen dando casos positivos, se siguen anunciando casos positivos y también se siguen anunciando desafortunadamente algunas muertes. Para ser precisos, a nivel nacional, según la conferencia de López-Gatell hace algunas horas, a las 7 en punto que inició esta conferencia, da a conocer una perspectiva sobre cómo se encuentran los estados a nivel nacional y bueno, a nosotros nos interesa particularmente el estado de Chiapas. Tome en cuenta que en Chiapas, a nivel federal, el nivel de riesgo epidemiológico sigue siendo máximo. Nos encontramos en color rojo. Insisto, el nivel de riesgo epidemiológico en Chiapas sigue siendo máximo. Ahora, otro punto muy importante que habría que tomar en cuenta, la tendencia en hospitalización sigue en crecimiento. Y aquí hay una controversia muy interesante porque verá usted, en su conferencia de prensa, Hugo López-Gatell habla sobre la disponibilidad de camas con ventilador en el estado de Chiapas. Está, según lo que muestra el gobierno federal, con el 36% de ocupación, es decir, Chiapas todavía tiene disponibilidad de un 64% más de camas con ventilador. Sin embargo, hay un tema muy importante que en Chiapas ha sido noticia y que seguramente ustedes conocen. El sector salud constantemente ha demandado la falta de insumos, pero sobre todo ha demandado que se encuentra rebasada la capacidad hospitalaria en el estado de Chiapas. ¿Quién refiere esto? Con exactitud lo hace la lideresa del Sindicato de Salud del estado de Chiapas, a quien mi compañero Samuel Revueltas entrevistó, y ella avisora un panorama gris, dice el Sindicato de Salud, que asegura ya no hay espacios en clínicas COVID, no están recibiendo pacientes y existen 622 médicos contagiados. Insisto, el anuncio del regreso a la nueva normalidad en Chiapas es oficial y lo que ahora le estoy dando es un contexto general de cuál es la situación del estado, porque usted, nosotros como ciudadanos, pues es pertinente que tomemos las medidas necesarias para esta nueva normalidad. Evidentemente el sector económico está estrangulado, está apretado, llegando al máximo, muchos negocios ya cerraron y no volverán a abrir. Sin embargo, era necesario ya esta reactivación económica, pero debemos de conocer el panorama en términos generales para tomar las previsiones pertinentes. ¿Qué más dice la lideresa de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud? María de Jesús Espinosa de los Santos habla de que a 111 días de la pandemia por el COVID-19 en el estado, las clínicas montadas para tal fin están rebasadas. Dice que ya no están recibiendo pacientes, que existen 622 médicos contagiados. Avisora un panorama gris debido a que el virus, dice, ya llegó a un punto crítico por las carencias del sector salud y que se agudizó ante la falta de una planeación estratégica para enfrentar el problema, y señala a alguien muy en particular, que es el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, a quien en reiteradas ocasiones pues ha pedido su renuncia. Jesús Espinosa también indica que lo que falló
a la Secretaría de Salud fue el no establecer un plan al margen de la ciencia. Fue una planeación política, así como suspender actividades y dejar ir a estudiantes y personal sin antes brindarles información sobre el virus. Esto lo dice la lideresa del Sindicato de Salud. Ahora bien, otros puntos que usted debe de conocer sobre la tendencia epidemiológica de Chiapas y el contexto a nivel nacional. Con 581 casos confirmados activos, le repito, 581 casos confirmados activos. Del 1 al 14 de junio, Chiapas ocupa el lugar número 16 a nivel nacional, según los casos confirmados activos. 581 en el periodo del 1 al 14 de junio, nos encontramos en la posición número 16. Este dato lo reveló hace apenas poquito más de una hora Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, dando el contexto a nivel nacional. Para ponernos aún más, tener más herramientas para el análisis, la epidemia comenzó el 28 de febrero aquí en México. Se estima, está previsto que termine en el mes de octubre. Sin embargo, esta semana que comenzaremos, que son las dos últimas de junio, que sería una de las últimas de junio, pero las dos últimas de junio, dos últimas semanas de junio y las dos primeras de julio, se espera que comience la estabilidad. Esto lo dice el subsecretario de Salud Federal. A nivel estatal, lo único que dio a conocer hoy el secretario de Salud fue el regreso a la nueva normalidad con protocolos establecidos. Es decir, los comercios, incluidos los que no son de primera necesidad, podrán reanudar sus actividades, pero deben de manifestárselo en este caso a la Secretaría de Economía. Es decir, vamos a regresar y la Secretaría de Economía les va a hacer firmar una carta compromiso y se establecerán cuáles son las medidas que deben de tomar. Entonces le decía que en estas dos últimas semanas de junio y las próximas de julio se espera que comience el periodo de estabilidad. Le hablo en el contexto nacional. Es decir, es un periodo de meseta y posteriormente venga la disminución de los contagios. Ahora bien, y para quienes nos acaban de sintonizar, es muy importante que tengan de conocimiento que el nivel de riesgo, aunque ya se anunció el regreso a la nueva normalidad en el estado de Chiapas, el nivel de riesgo epidemiológico en Chiapas sigue siendo máximo. La tendencia en hospitalización en crecimiento, y aunque a nivel federal el dato es que hay un 64% de disponibilidad de camas con ventiladores, el Sindicato de Salud del estado de Chiapas vuelve a reiterarlo: no hay ni suministros y tampoco hay capacidad. Avisora un panorama gris para el sector salud en el estado de Chiapas. Esto lo dice la líder de la sección 50 del Sindicato de Salud en entrevista que le concedió para mi compañero Samuel Revueltas. Dice incluso que hay 622 médicos contagiados. Es decir, estamos iniciando o estamos por comenzar un regreso a la normalidad con condiciones y variables en contra. ¿Me explico? Es decir, regresaremos en su mayoría a los comercios reabrirán. Sin embargo, tenemos variables adversas que es pertinente tomar en cuenta. Otros datos que usted debe de tomar en cuenta a continuación es cómo se da en esta fase 3 que estamos a nivel nacional, el semáforo de riesgo que comprende del 15 al 21 de junio, pues cómo se dan algunas o deben darse algunas actividades de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico. Le comento. En el caso muy particular de hoteles, la ocupación hotelera debe ser del 25% sin áreas comunes, solo para actividades esenciales. Restaurantes y cafeterías, el aforo permitido, hablando en el nivel de riesgo en que se encuentra Chiapas, que es máximo, solo servicio en habitación, solo para llevar o a domicilio. Restaurantes y cafeterías me refiero. Peluquerías, estéticas y barberías con el aforo permitido, solo servicio a domicilio con protocolo sanitario. Parques, plazas y espacios públicos abiertos, según el nivel de riesgo máximo epidemiológico en Chiapas, debe ser del 25%. Mercados y supermercados, el aforo permitido y las personas por familia es del 50% y
una persona por familia. Posteriormente, si hablamos pues de otros sitios como los albercas, centros deportivos, spa y centros de masajes, es el aforo permitido. Sin embargo, están suspendidos. En este momento, de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico en el que se encuentra Chiapas, que es el máximo, las albercas, los centros deportivos, spa y centros de masaje deberán estar suspendidos. Esto lo dice la Secretaría de Salud Federal. Ahora bien, cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades suspendidos. Centros comerciales, según lo que dice el semáforo de riesgo COVID México, deberían estar suspendidos. Estamos hablando de centros comerciales, también los centros religiosos, iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, etcétera. Eventos masivos y centros recreativos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias también deben estar suspendidos. Los centros nocturnos, bares y salones de eventos también suspendidos. Y deportes profesionales, juegos a puerta cerrada sin público. Esto lo indica, le comento, la Secretaría de Salud Federal, de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico. Allí los puntos que habrían que tomar en cuenta, justamente ahora que estamos pues a nada de comenzar el regreso a la nueva normalidad, que insisto, no es que mañana los negocios vayan, abran y comiencen como si nada nos hubiera pasado, no. Habrá un comité, habrá un organismo que se encargue de la supervisión y del compromiso que deberán adquirir de carácter oficial los establecimientos, los comercios, para poder entonces brindar sus respectivos servicios. Es necesario también conocer el panorama COVID de Chiapas ya en el día 111, hoy que se dieron a conocer de nueva cuenta algunos nuevos casos positivos. Sin embargo, es pertinente hacer el comentario que es una cifra baja comparado con los datos que se han estado dando últimamente. 75 nuevos casos positivos se han dado el día de hoy, desde el viernes, que fue la última vez que nos vimos a través de este espacio de Alerta Chiapas. 1,609 altas, aquí no ha habido modificaciones. En defunciones sí, ya sumamos 213 y el total de casos acumulados es de 3,182 casos hasta el momento. De estos 75 nuevos casos, 47 son hombres y 28 son mujeres. Hay 2 menores de edad en el número de contagios, en los contagios positivos que se dieron a conocer. Tuxtla Gutiérrez sumó 33, Tapachula 8, Comitán y Tonalá 4, 1 Chiapa de Corzo, Huixla, Cozocuautla, Palenque y San Cristóbal de las Casas, 3 cada uno, Motocintla 2, Berriozábal, Bochil, Frontera, Comalapa, Las Margaritas, Mazatán, Pijijiapan, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, Soyaló, Unión Juárez y un caso por estos últimos municipios que le di a conocer. Insisto, le doy a conocer estos casos porque el regreso a la nueva normalidad va a representar una responsabilidad no solo para las autoridades, también para el sector empresarial, pero también para nosotros como ciudadanos. Es decir, no podemos bajar la guardia. Seguimos en un semáforo emergente, seguimos en un semáforo que indica que el riesgo de contagios en Chiapas sigue siendo máximo. Ahora hablemos de las defunciones. La 202 recae en un paciente masculino de 76 años de edad, era originario de Metapa de Domínguez. La defunción 212, un paciente masculino, 57 años, de Ocosingo. Defunción 213, un paciente masculino, 68 años, residente del municipio de Pichucalco. Y el llamado que hace, esto es el comunicado que emitió de carácter oficial la Secretaría de Salud, donde el secretario de Salud reitera la reincorporación a las actividades en la nueva normalidad de manera paulatina, por lo cual ya se trabaja, dice, con establecimientos de diferentes giros a fin de que cumplan con las medidas sanitarias adecuadas para la reapertura. Es decir, regresarán, se reactivarán. Sin embargo, es necesario que sigan cumpliendo con las medidas sanitarias adecuadas para su reapertura. Así lo dio a conocer el día de hoy el secretario de Salud. Me regreso y recapitulo un poco en el contexto
de cómo se ha dado pues algunos países que ya habían superado los puntos máximos de la pandemia, Estados Unidos, China, algunas ciudades de Europa que han tenido rebrotes, el registro de personas enfermas que actualmente se tiene en Chiapas, la falta de precaución que hemos tenido en el estado y las campañas de desinformación como estas que detonaron violencia en Carranza y en otros municipios, y bueno, ha incluido también la temporada de dengue. A esto vamos a sumarle un factor más, que es la influenza. Según López-Gatell, ya para el mes de agosto, septiembre, se tendrán o habrá esta convivencia tal vez entre estas enfermedades comunes, como quedó siendo la influenza después de que se presentaran los primeros casos en México, y posteriormente que continúen los contagios por COVID-19. Se trata entonces de aprender, y lo dice el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, nuevas medidas de interactuar, porque el coronavirus va a seguir presente. Otro punto muy importante también es considerar que el responsable en el estado de Chiapas de esta organización y el establecimiento de los protocolos, quien encabezará esto, es el secretario de Economía, Yamil Melgar. En él recae la responsabilidad y la coordinación de cómo deberá darse este regreso paulatino, cumpliendo las medidas pertinentes en el sector económico, los negocios que ya podrán reabrir. Un común denominador, estoy leyendo algunos de sus comentarios, pues son las denuncias en contra del transporte público, que incluso no se han acatado las medidas. Y me permito decirles, hacemos esta transmisión porque consideramos importante que usted sepa de este regreso a la nueva normalidad, sin embargo, que conozca el contexto para que asuma la responsabilidad que nos corresponde. Sin lugar a dudas, no estamos en un periodo, no estamos en un sitio en el que podamos sentirnos seguros, todavía no cuando tenemos, insisto, a nivel nacional, Chiapas, con 581 casos confirmados activos del 1 al 14 de junio, ocupamos el sitio número 16. La epidemia que comenzó justamente el 28 de febrero, pues esto nos ha dejado. El nivel de riesgo epidemiológico en Chiapas sigue siendo máximo. Es de los pocos estados que conservan todavía esta condición, riesgo epidemiológico máximo, y la tendencia en hospitalización está en crecimiento. Estos puntos considerables, estos puntos que oportunamente hay que compartirles para que usted sepa que en el regreso a esta nueva normalidad, Chiapas tiene un contexto y unas variables completamente contrarias a lo que podríamos esperar y lo que implica incluso la responsabilidad de todo. Insisto, el número de altas no se modificó, siguen siendo 1,609, los casos ambulatorios son 927, los hospitalizados estables 143, hospitalizados graves 204, hospitalizados graves intubados 86, defunciones 213, y el total de casos acumulados en nuestro estado es de 3,182. Municipios que hoy registran nuevos casos: Tuxtla Gutiérrez 33, Tapachula 8, Comitán y Tonalá 4, Chiapa de Corzo, Huixtla, Ocosingo, Palenque, San Cristóbal sumaron 3 casos, Motocintla 2, Berriozábal, Bochil, Frontera, Comalapa, Las Margaritas, Mazatán, Pijijiapan, Pueblo Nuevo, Soyaló y Unión Juárez hoy sumaron un caso más. En el panorama COVID sigue siendo la obesidad y la hipertensión una de las principales comorbilidades, es decir, de las enfermedades que padecen quienes se han contagiado de COVID-19, que agrava justamente sus síntomas. Ese es el panorama en términos generales. Pregunta Gavita Albores: ¿Plaza Cristal la abrirán? ¿Qué mal habrá muchos infectados? Bueno, pues el punto aquí es que debemos de seguirnos cuidando. Dice Marco Polo que dejen de mentir López-Gatell y el secretario de Salud. Fíjate, Marco Polo, que un punto muy importante, pues que habría que analizarlo para tomar nuestras propias previsiones. Dice el gobierno federal, hay todavía en Chiapas, son los datos del gobierno federal, en Chiapas todavía hay capacidad hospitalaria, es decir, el 64%, para ser precisos, en el reporte que dio hoy Hugo López-Gatell.
El gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud insisten, hay capacidad, hay solvencia para insumos y demás. El sindicato de salud, los trabajadores de salud lo han denunciado, que ya no hay capacidad, que están rebasados. ¿De acuerdo? O sea, es una constante de controversias en cuanto a declaraciones, pero lo que ha declarado el sector salud, lo que hemos visto público, incluso por usuarios de redes sociales, que es el mecanismo ahora más inmediato para transmitir sucesos, es que hay personas que incluso se han quedado sin la atención. Hubo el reporte en la semana pasada, recordarán ustedes muy bien, que un médico narraba lo difícil que era ver llegar a personas por atención médica y a las que no pudiera brindarles atención. Ahora, otro punto muy importante, en el tema de las defunciones, por ejemplo, el día de ayer se anunciaron 4, pero e incluso compartí un mensaje al respecto en Facebook. Esta red social parecía un obituario. Muchas personas seguían reportando el fallecimiento de otros familiares, amigos y demás con sintomatología o incluso asegurando que eran positivos a COVID-19 y sin embargo no estaba representado esto en el informe que había dado la Secretaría de Salud. De manera personal les digo, ayer se dieron a conocer oficialmente 4 casos. Yo tengo el dato y Alerta Chiapas nos provieron datos de 2 personas que no estaban contabilizadas en el día de ayer. Esta es la, tal vez esta diferencia entre opiniones entre el gobierno federal, el mismo gobierno del estado, que tienen otros datos, el sindicato de salud, los trabajadores, los profesionales de salud de todo el estado, pues es una constante en cuanto a quién tiene el dato exacto. Hay un rango allí en el que no siempre son compatibles al 100% los datos. Aquí nos dice algo Carlos Espinosa, que el gobierno diga la verdad. Tengo varios amigos que han llevado a sus familiares por COVID-19 a Poliforum y les dicen que ya no hay lugar y los mandan a otros hospitales que de igual manera no hay lugar, dice Carlos Espinosa. Victoria Penagos, es una mentira, no hay capacidad hospitalaria. ¿Qué manera de mentir de este gobierno? Está haciendo negocios con nuestras vidas. Victoria Penagos. Oralia Pérez Hernández, el llamado, lo más importante, dice, es cuidarnos, tomar todas las medidas de prevención y a las personas necias hacerles entender. Dice Luis Hernández, ¿te enteraste del problema que hubo en Guadalupe, Tepeyac? ¿Qué sabes de eso? Bueno, que los médicos se manifestaron, se retiraron junto con un paciente porque exigían al IMSS, exigían seguridad, garantías de seguridad para poder desarrollar su trabajo. Dice Eder Mauricio Hernández González, y esto con copia para el secretario de Economía de Chiapas, Yamil Melgar. ¿Cómo podemos buscar apoyo? Soy maestro de taekwondo en Cintalapa, ya tengo 3 meses pagando renta y no quiero cerrar. Aquí el planteamiento, digo, ahora ya habrá un planteamiento sobre cómo es el regreso paulatino y los protocolos que habrá que atender para este regreso a la nueva normalidad de los comercios, pero, ¿cómo atender el daño en materia económica que la pandemia ha dejado en Chiapas? Es una incógnita que todavía no nos han resuelto. Pedimos una entrevista con el secretario de Economía, Yamil Melgar, nos dijeron que sí, pero no cuando de esto ya tiene más de una semana. Aquí nos denuncia Quintero Lascano que en Plan de Ayala hay muchos casos. Sandra Nur dice, hay mucha gente que está muriendo en su casa y no los están contabilizando, es la constante de reporte que tenemos. Dice Alejandra Sánchez, ¿entrarán a laborar tribunales del gobierno del estado? No, al menos no han dicho lo contrario. El viernes pasado establecieron nueva fecha para el regreso a sus actividades. Dice Aguilar Sergey, la verdad es que la gente nunca la tendrán contenta con los datos, ya que al principio decían que a todos los que morían decían que eran COVID, y ahora que si es COVID dicen que no, ponen los fallecidos que son. Bueno. Denuncia Claudia Mora, personas enfermas que no van a los institutos porque los dejan morir en su Chiapa la fiesta, dice, sí, claro. Familia Torres Coutinho, de lo que estamos platicando es del regreso a la normalidad y el contexto en el que esta se da. Voy a hacerles un recuento breve antes de finalizar esta transmisión, que
ustedes nos han hecho favor de sintonizar. Hay que considerar en este regreso a la normalidad que dio a conocer hoy el secretario de Salud del Estado de Chiapas, que se dará con protocolos y con compromisos de por medio establecidos entre empresarios, entre dueños de comercios y la Secretaría de Economía, que tendrá una vigilancia constante, es decir, regresan, reabren, pero deben de tomar en cuenta algunas reglas, algunas medidas. El nivel de riesgo epidemiológico en Chiapas es máximo, estos son datos federales, la tendencia en hospitalización está en crecimiento, con 581 casos confirmados activos en Chiapas del 1 al 14 de junio, somos el estado número 16 a nivel nacional. La epidemia que inició el pasado 28 de febrero se estima a nivel nacional, se puede hablar de su término en octubre. Sin embargo, esto lo dice Hugo López-Gatell, sin embargo, estas 2 últimas semanas de junio y las 2 primeras de julio son importantes. Técnicamente tendríamos que entrar después de estas semanas, prácticamente un mes, 2 últimas semanas de junio, 2 primeras de julio, tendríamos que entrar en un periodo denominado meseta, es decir, la estabilización del número de contagios para después iniciar a una reducción y posteriormente aprender a vivir con el coronavirus como lo hicimos con la influenza. Les comenté al inicio también que el panorama sigue siendo gris, dicho por el Sindicato de Salud, quien asegura que ya no hay espacios en las clínicas COVID, no están recibiendo pacientes y existen 622 médicos contagiados. El responsable, insiste la lideresa de la sección 50, es el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, a quien en reiteradas ocasiones ha pedido que renuncie, que dimita de su puesto, porque aseguran que hubo una mala estrategia. Falló, dice la Secretaría de Salud, en no establecer un plan adecuado a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. El recuento a nivel estatal, hoy en Chiapas se sumaron 75 casos, Tuxtla Gutiérrez, solo Tuxtla Gutiérrez sumó 33 casos, Tapachula 8, Comitán de Domínguez 4, Tonalá 4, Chiapa de Corzo, Huixtla, Ocosocuautla, Palenque y San Cristóbal de las Casas 3, Motocintla 2, Berriozábal, Bochil, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Mazatán, Pijijiapan, Pueblo Nuevo, Soyaló y Unión Juárez sumaron hoy un caso. Dentro de este total de 75 casos, 2 son menores de edad. José Carlos García hace una pregunta muy interesante sobre el regreso a clases a nivel medio superior y superior. Se tiene entendido, no ha habido una nueva disposición de carácter oficial, no se ha dado a conocer que el regreso a las aulas iba a ser hasta el mes de agosto, como inicia oficialmente el ciclo escolar. Sin embargo, dentro de los comentarios que emitió el secretario de Salud del Estado el día de hoy, cuando declaró el regreso a la nueva normalidad, estableció que en su momento, más adelante, la Secretaría de Educación, que sería lo pertinente, debería presentar un planteamiento para el regreso a las actividades escolares. Otro punto que no hay que soslayar es el sector turístico. El secretario de Salud anticipó, primero, ahora mismo está el secretario de Economía al frente de este regreso a la nueva normalidad, de los comercios que ya podrán abrir. Después dijo que posiblemente en esta semana estaría presente la secretaria de Turismo para hacer el planteamiento de la reactivación del sector turístico en el estado de Chiapas. Es decir, vamos paulatinamente. Después de esto, dijo, mencionó el tema en materia de educación. Monse Quiñones, ¿qué empresas, dice, entran en la nueva normalidad? Pues aquí lo dicho de manera textual por el secretario de Salud es empresarios, a negocios esenciales y no esenciales, así lo especifica. Cabe mencionar que esto es un proceso en el que se está trabajando y el que ciertamente la información que se dio a nivel Secretaría de Salud, la verdad no fue tan precisa en muchos datos. Sin embargo, sí especificaron que los empresarios tendrán que firmar 2 cartas, una de compromiso y una de verificación, es decir, acepto las condiciones para reabrir mi negocio y acepto que me vigile el sector salud que estoy cumpliendo, de lo contrario lo cierran
y no podrán seguir trabajando. Las iglesias no lo dijeron, pero aquí el punto que deben de tomar en cuenta también es que, de acuerdo a nivel de riesgo epidemiológico en el que nos encontramos, actividades como de cines, teatros, museos y eventos culturales de hasta 500 localidades, centros comerciales, centros religiosos, iglesias, templos, sinagogas, mezquitas, eventos masivos, recreativos, conciertos, parques de diversiones, balnearios y ferias, centros nocturnos, bares y salones de eventos y deportes profesionales deberán ser suspendidos. Esto es lo que indica a nivel nacional el regreso a la nueva normalidad de acuerdo al nivel de riesgo epidemiológico, que en Chiapas sigue siendo máximo, para quien nos hizo favor de preguntar esto. Así que será muy importante que tome muy en cuenta estas medidas antes de regresar a la nueva normalidad. Insisto, las autoridades tendrán que hacerlo competente para garantizar que sigan habiendo los cuidados necesarios, evitar el incremento, el número de contagios. Los empresarios tendrán que hacer lo correspondiente, garantizarle a sus clientes que están seguros, que se evitarán contagios, y como ciudadanos evidentemente debemos de tomar nuestras medidas, nuestra responsabilidad, asumir nuestra responsabilidad de cuidarnos, porque Chiapas todavía se encuentra en un nivel de riesgo epidemiológico máximo. Bien, les agradezco mucho que nos haya acompañado en esta transmisión especial que nos permite Alerta Chiapas, y de ser necesario nos volveremos a conectar para darles más detalles. Siga al pendiente de todas nuestras redes sociales, siga al pendiente de la información que seguramente en próximas horas se generará sobre el regreso a la nueva normalidad, el regreso paulatino y protocolizado de la nueva normalidad. Soy Eric Ordóñez, gracias, muy buenas noches y hasta la próxima.